Por muchas hostias que te dé la vida, si tienes dignidad, lo puedes recuperar todo. La dignidad está sobrevalorada. Va a venir Gloria, y precisamente te iba a pedir si nos podía dejar un poquito de intimidad. Joder, macho, ¿no te cansa de follarte a la cologresa? No seas cabrón, Pasca. Vámonos. Cogemos un tren y nos vamos juntos. A ver, ¿estás borracha tú también o qué? Se acabó, ¿vale? Se acabó. Necesito más curro. Avísame cuando haya algo, ¿vale? Cosas siempre hay, pero ya sabes de qué tipo. Si no es legal, no seguro. Hola, buenas noches. Me llamo Adela. ¿Tú le cuentas tu vida al primer extraño que te encuentras en una parada de bus? Has venido a dormir, ¿no? Me parece también el amor. Vaya vida que tiene el protagonista de Dioses y Perros. Yo estoy muy contento que se estrene. Hablaba yo con nuestro protagonista de hoy en Málaga, de la película, del esfuerzo de la primera proyección pública de alguna forma. Y bueno, él pudo comprobar también la reacción, que es lo que más le gusta a Hugo, la reacción del público, ¿no? Del público que pasa por taquilla a la hora de ver pues un trabajo que hizo con esfuerzo, con cariño, pero parece ser que fue un rodaje bastante fácil. Tanto David Márquez, su director, como los propios actores dijeron que fue bastante fluido dentro del esfuerzo que supone siempre un rodaje y sobre todo la preparación del personaje que interpreta Hugo Silva. Querido, muy buenas. Muy buenas. Que encantado de saludarte de nuevo. Igualmente. Y le decía, te voy a saludar mucho este año, porque hay trabajos que bueno, que Hugo ha ido trabajando y las cosas del cine y de la tele y de todo, que a veces se juntan todos a la vez y es una pena porque parece que bueno, que todo lo ha hecho seguido y todo ha tenido su tiempo y su momento, porque todo a la vez no lo pueden hacer. Pero bueno, lo más inmediato es Dioses y Perros y luego le preguntaré por algunas de las cosas que van a llegar y algunas de las cosas que está preparando, que me parece, sobre todo uno de los proyectos que no sé si está o no, luego se lo pregunto, muy, muy interesante. Esta es una historia de perdedores y de redención, decía el director, y es verdad, ¿no? Sí, es una historia de perdedores, hay una redención al final. Luego lo bueno es que todos los personajes también están muy bien escritos, o sea, todos tienen su círculo, todos tienen su razón, pero yo creo que sobre todo es una historia de supervivientes, un poco, y desde el principio además los personajes, aunque el mío está más o menos instalado en el autocastigo y en el dolor, pero yo creo que todos los personajes de alguna manera se ríen de su suerte o de su no suerte. Y entonces era una cosa que me gustaba mucho, ¿no? Del guión en sí, ¿no? De cómo, y que creo que es lo que pasa en la vida real, ¿no? También en ciertos sectores o cuando las cosas van mal, pues que uno se ríe de su propia pena, ¿no? Para poder sobrevivir. Que no es poco. Lo que sí es verdad es que lo has dicho también y lo has comentado, que fue un amor a primera lectura, es decir, leíste el guión y dijiste, esto sí me gusta. Sí, me llamó Rafa Carmona, que es el ayudante de dirección del proyecto, y nada, pues me dijo, Hugo, mira que hay un guión y tal, y queremos que lo leas el primero y tal. Pensaron en mí, la verdad es que cuando lo leí, pues me gustó muchísimo el guión, me gustó mucho el personaje, pero sobre todo hay veces que te ves muy reflejado en el personaje, o que por lo menos entiendes su naturaleza o su alma, su profundidad desde el primer momento. Otras veces tienes que indagar o tienes que probar o tienes que jugar, a veces aciertas, a veces no, pero hay veces que a la primera lectura, no pasa siempre, muy pocas veces, pues uno conecta enseguida con el personaje, y fue lo que me pasó con Pasca. Pasca es un personaje difícil porque tiene un gran conflicto personal durante toda la película, y en ese conflicto está en un sinvivir desde que empieza hasta que acaba. Le pasan muchas cosas personalmente hablando. Sí, y además me gustaba mucho la contradicción, ¿no? De un tipo tan que en un momento dado puede parecer duro, resolutivo, fuerte, curtido ante la vida. Es todo lo contrario. Es un tipo que a medida que lo vamos deshojando vamos viendo que ese personaje lo que tiene es miedo a evolucionar, tiene miedo a enfrentarse o a gestionar su vida, tiene miedo a perdonarse por muchas cosas. Y bueno, pues creo que es bastante, es una historia con mucha, o sea, muy positiva, en el sentido de que al final la vida se abre paso, ¿no? Al final no te queda otro remedio que evolucionar, porque el tiempo no deja de pasar, ¿no? Y como además todo tu entorno sigue evolucionando, pues de alguna manera, aunque estés anclado, pues tiras para adelante. Entonces, no sé, me gustó también
ese matiz, ¿no? que tiene la historia. Tiene miedo a casi todo este personaje, aunque tú lo decías al principio, parece que se come el mundo y de mundo se come poco. No hemos contado prácticamente nada de la historia de Dioses y Perros, pero bueno, todo empieza con el personaje de Hugo, que es un sparring. Ha sido boxeador, se supone, tiene que aguantar un montón de niñatos estúpidos y tiene que aguantar su mala milk, nunca mejor dicho, para no estallarles y golpearles realmente como se merecen. Pero tiene que aguantar como sea porque de él depende un hermano que está en silla de ruedas debido a un accidente, que hasta ahí voy a leer. En su camino se va a encontrar una pija, una chica estupenda, porque Mega está maravillosa, de la cual él tiene miedo también a enamorarse o a que vaya un poco más de una simple noche y todo se va a ir complicando. El caso es que entre medias hay un amigo al que adora, al que quiere, un amigo que no tiene futuro, que él no quiere ya ese futuro, ha tirado la toalla y lo más bonito de esos dos es que se suben en ese Vallecas, reconocible totalmente, porque parece una road movie, pero todo se mueve, Todo es en Vallecas. todo es en Vallecas, que os subís a esas colinas y que dicen que es el mejor atardecer de Madrid, o amanecer, según se mide, pero ahí está. Y desde ahí contemplan la vida e intentan ser un poco más felices y abrirse, ¿no?, como amigos que son. Y todos esos conflictos él se los echa en su mochila, nunca mejor dicho. Y es difícil descargarse de lo mismo. Y no tiene la culpa de casi nada de lo que pasa ahí. Ni tendría que ser responsable de muchas de las historias que le van a pasar en la vida. Pero el miedo, la no aceptación, tú lo comentabas también, hacen que este personaje sea muy rico de interpretar, pero hay que partir de lo físico, porque tienes un trabajo también de boxeo que es continuo y eso hay que saber hacerlo, a lo personal o a lo intelectual. Es un proceso complicado, es un arco complicado de hacer, Hugo, el personaje, aunque te haya resultado más o menos fácil o lo tuvieras más o menos claro. Sí que es verdad que el personaje es muy completo, ¿no? Lo que pasa que también es cierto que la historia está muy bien planteada, muy bien escrita. Hay muchas pistas para el actor en la construcción de este personaje. Y luego también una de las cosas realmente por lo que me preocupé mucho es por boxear. Porque creo que los boxeadores en general caminan distinto, miran distinto, hay una serie de peculiaridades bastante notables en este grupo de gente. Entonces pues lo que intenté pues fue boxear, entrenar durante todo el tiempo para tener, digamos, una información psicofísica lo más directa y lo más real posible. Entrené durante el rodaje incluso y bueno, y de vez en cuando voy a entrenar. No, la verdad es que sí, que me ha enganchado bastante, pero sí, está muy bien armado. Y además no hay ninguna contradicción, digamos, o sea, el personaje sí tiene sus contradicciones, pero no hay ninguna contradicción dramatúrgica. O sea, todo tiene un porqué. Claro, no quiero leer demasiado, claro, ¿no?, es que para dar mucha información, contar demasiado pero sí que lo que le pasa al personaje, y por eso no evoluciona, es que vive sobre todo en el autocastigo. En el autocastigo. También es verdad que tiene miedo a evolucionar, tiene miedo a enamorarse, pero sobre todo vive en el autocastigo y quizás por eso, pues para traer dinero a casa, por la situación complicada en la que vive económicamente, el trabajo de repente que hace es subir de sparring con aspirantes a profesionales del boxeo y bueno, y tener que recibir golpes, incluso a veces humillaciones. Pero de alguna manera satisface ese autocastigo, ¿no?, en el que vive el personaje. Creo que incluso ese detalle está muy bien planteado. A pesar de que es un drama, porque es un drama evidentemente, está muy cercano a la realidad, porque los personajes, yo creo que la intención de David, de su director, David Márquez, era hacerlo bastante asequible, es decir, que fueran personajes muy reconocibles en un sector de una sociedad muy concreta, en este caso Madrid, barrio, etcétera, pero al mismo tiempo, como la vida misma, dentro del drama, de la emoción, porque tiene mucha emoción además esta película, también que hubiera de vez en cuando una sonrisa, aunque fuera negra, pero una sonrisa, porque si no, de verdad que es un mazazo en muchos de los momentos de la acción de la misma, ¿no? Yo creo que David fue muy inteligente, sobre todo en la manera de plantear tanto en los diálogos como el acting, porque si tuviéramos que ponerlo en un código de actuación o de acting o de diálogos, sería casi falso documental. O sea, lo que realmente se ha buscado es la realidad más
interesante. ¿Y qué pasa en la realidad? Pues como decíamos al principio de la entrevista, muchas veces cuando lo tienes todo muy negro, a veces sueltas todo, te dejas las manos libres, te las echas a la cabeza y empiezas a reír. O empiezas a ironizar con tu situación, porque también es una forma de escape, ¿no? Y claro, es lo que pasa también muchas veces. Yo creo que por eso el público, por eso se le arrancan sonrisas al público, bueno, y risas incluso, porque de verdad hay situaciones que son muy reconocibles además en nuestra sociedad, y son situaciones que si uno las mira desde fuera fríamente, pues son totalmente surrealistas. Fíjate que el otro día, ahora que dices esto, me preguntaban, un actor o actriz, ¿a qué lo compararías? ¿Qué profesión sería su equivalente? Yo digo, son auténticos boxeadores, es decir, reciben golpes hasta en el carnet de identidad. Y lo malo es que muchas veces no los pueden devolver, tienen que sonreír, tienen que estar expuestos. Y malo como protesten, ¿no? Porque entonces les dan todavía más, ¿no? Por eso Sí. me parece totalmente... Ahora que decías esto me venía a la cabeza porque me preguntaban, digo, son boxeadores, es decir, más que boxeadores, sparring, les pegan golpes, tienen que estar recibiéndolos, no pueden perder la sonrisa y a veces no pueden ser ni mantener lo que es su trocito de vida privada, ¿no? Porque encima se les critica, ¿no? Bueno, Cuando sí. intentas ocultarlo y siempre hay algún desgraciado, perdón por la palabra, no a ti, sino a los que nos están oyendo, pues que te pueden fastidiar la vida. Y eso es así. Y encima no puedes insultarlos. De alguna manera, bueno, pues uno aprende a vivir con sus circunstancias en la vida, sea cual sea, ¿eh? La del actor, la del tipo que está expuesto, que mediáticamente pues, es famoso y tal. Pues uno llega a un momento que ya aprende por muy estúpido que le resulte en algunos momentos, algunas situaciones, pues uno aprende un poco a sobrevivir y a gestionarlo, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí que intento es intentar vivir feliz, lo más a gusto posible y que no me hierva la sangre muchas veces. Y luego, por otro lado, pues sobre todo ser consecuente con con la idea que yo tengo de lo que yo quiero ser, ¿no? Y lo que yo quiero ser es simplemente pues un tipo que hace cine, que le gusta lo que hace, que claro, por eso le conoce la gente, por supuesto, porque es el que vende la película, es el que da la cara y es el que además te hace el personaje. Pero bueno, a mí, o sea, yo realmente tengo la suerte de que mis amigos, mi familia me tratan de una manera totalmente normal, igual de mal, igual de bien que siempre. Entonces eso yo creo que me sujeta bastante a la tierra, ¿no? Al margen de todo lo que hay alrededor o todo lo que la gente en un momento dado veas, o lo que veas en la gente, las reacciones de la gente cuando apareces en un sitio, o lo que sea. Lo que pasa es que ese trozo de vida que llamamos privacidad, que es muy importante y que tú además has mantenido siempre muy alejado, o has intentado, muy alejado de los medios, últimamente, Hugo, como que se rompe, que te persiguen, que hay fotos robadas, nunca mejor dicho, que no eres consciente de nada de eso y que no puedes tocar. Eso molesta y algunas veces has demostrado tu enfado y no te has cortado a la hora Sí, bueno, de expresarlo, pero eso se puede evitar, ¿lo puedes evitar de alguna forma? bueno, yo... Porque, ¿por Sí. qué o la pregunta sería, ¿por qué te tienes que esconder? Yo no quiero, o sea, a mí me gustaría vivir en un mundo ideal en el que yo pudiera ir a la playa con mi familia y bueno, y me respetaran a mi familia, porque en mi familia hay menores y no me hace ninguna gracia que salgan ni con la cara tapada ni sin tapar, o sea, está prohibido que salgan menores, están defendidos por la ley. Bueno, pues no sé, de alguna manera yo o sea, yo entiendo cuando estoy en la playa solo, o cuando estoy con mis amigos, o cuando estoy con alguna amiga, que haya un señor por ahí buscándose la vida y tal. Yo puedo llegar a entender eso, puedo llegar a empatizar con todo tipo de gente, porque además es mi trabajo, empatizar con todo tipo de gente. Pero claro, hay ciertas cosas por las que primero no paso y segundo, pues creo que igual que la gente en las redes sociales se toma a la ligera, o sea, se toma la libertad de criticar a actores o de criticar a directores o criticar a artistas o todo esto, pues yo creo que si hay algo que no me gusta y que además me parece que es ilegal y que tiene una moral bastante baja, pues de repente sí me veo por lo menos con el derecho de expresarlo en un momento dado. Pero ya te digo, tampoco me apetece hacer polémica ni No, nada de esto. imagino. Te pregunto porque a veces, y volviendo a Dioses y Perros, Ujú. la vida da más golpes que el cine y que las historias que contáis en el cine. Te decía en Málaga que yo creo que el trabajo de Dioses y Perros era un trabajo evolutivo, es decir,
Yo sé que tú buscas siempre, sobre todo en el cine, bueno, te digo, en el teatro cuando lo haces, pero buscas siempre un paso hacia adelante, ir rompiendo moldes, ir rompiendo tipos, porque el cine español, la tele, etcétera, suele encasillaros en un tipo de proyecto, en un tipo físico. Dais esto y ya por eso van. Y yo creo que Dioses y Perros daba un salto cualitativo, ¿no? Por un lado había un trabajo muy físico, que es el de boxeador y tal, pero por otro lado había un camino enorme de recorrer porque era un arco dramático muy grande. No es un personaje que hable tanto, por otro lado. Es en actitudes, es en modos, es en forma de andar, es en miradas, es en sus miedos. Lo más difícil a la hora de contemplar tu trabajo en Dioses y Perros, es un trabajo muy difícil, que a lo mejor a ti te haya resultado más o menos cómodo hacerlo porque has estado rodeado de un equipo estupendo y que David te hayas entendido muy bien, no significa que sea un trabajo fácil, es un trabajo que el público tiene que captar y que tú, que ya has visto la reacción del público, se capta muy bien, con lo cual ahí hay un buen trabajo. Yo la verdad es que estoy muy contento, no solo de mi trabajo, sino del trabajo de todos mis compañeros, incluso del equipo, porque fue una película hecha en 3 semanas. Sí, por muy poco tiempo, por muy eso. poco tiempo y muy poco de todo, como se hacen ahora las pelis. Y menos mal que se hacen, porque al paso que van. Y la verdad es que bueno, que fue una experiencia muy bonita, pero bueno, yo de verdad, no es por modestia ni nada, o sea, hay veces que luego puede ser más difícil o no la ejecución, ¿no? El sacarlo adelante. Pero yo sí que es verdad que con este personaje sí que conecté de alguna manera muy pronto. El verdadero reto para mí, sobre todo en este trabajo, era poder llevar la peli, porque aunque hagas un prota, normalmente hay un montón de secuencias en las que el prota no sale porque le están preparando otra trama, o por lo que sea, o porque hay una trama paralela, o por 1000 cosas. Y en esta peli pues es casi la cámara detrás del protagonista desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, eso también sobre todo era un reto, ¿no? Que la historia no cayese, que tener el raccord emocional totalmente estudiado, pero sobre todo el hecho de que al final la historia no puede caer ni en ritmo ni en nada. Y bueno, pues fue un curro sobre todo codo a codo con David y la verdad es que muy, muy bien y muy a gusto. Una historia, como decíamos antes, que habla de amistad, que es una historia muy fraternal, porque la relación con el hermano es muy, muy fuerte. La amistad que tienes con tu compañero, lo que pasa en el gimnasio, todo lo que rodea la parte oscura de la vida y sobre todo de cualquier tipo de profesión, en este caso lo que hay alrededor del boxeo. Y luego hay una parte importante que además me dicen, recalca que hay una historia de amor muy bonita. Digo que sí, que lo sé. Y hay una historia de amor muy bonita. Eso es cierto, de dos personajes muy opuestos y los polos siempre se atraen. Y evidentemente está también muy bien contada. Con lo cual es una película, quiero decir con esto, hecha muy para el público. Como decíamos también, Hugo, muy fácil de entender. Sí. Y muy fácil de ver, porque te sientas y va todo muy rápido. Y vas entrando en la vida de un personaje, fundamentalmente. Sí, yo creo que fluye muchísimo. O sea, es una peli y es una historia tan natural, ¿no? Y tan cercana y los diálogos son tan, no sé, tan casuales y a la vez dándole el clavo, con giros inesperados en los propios diálogos. Creo que la gente enseguida conecta con la historia, enseguida, y además cualquier tipo de persona va a empatizar enseguida con todos los personajes y con la historia. Bueno, vamos a hablar de cosas que también tiene pendientes Hugo, y es inmediato, porque va a ser, no sé cuándo se estrenará a nivel nacional, pero sí tengo claro que Sitges, que está a la vuelta de la esquina, se va a presentar una película de la que se habla mucho durante el rodaje de la misma, que se llama Musarañas. Sí. Y en la que, más o menos por lo que sabemos, porque yo no la he visto, bueno, pues son dos mujeres, una de ellas tiene esta enfermedad que no te deja, agorafobia me parece que se llama, sí, que no te deja salir de casa. Él es un vecino de estas dos chicas, se va a caer en la escalera, va a pasar algo, le van a meter dentro y ahí va a empezar un conflicto bastante extraño, con lo cual la película roza, no sé si el terror, si la ciencia ficción, si el suspense, pero ahí está otro género muy distinto al que estamos viendo en Dioses y Perros, ¿no? Sí. Y tú has hablado muy bien nada más de Musarañas durante el rodaje, en las entrevistas que he podido ver, ¿no? No, Musarañas es, yo creo que sobre todo una peli de terror. Una peli de terror, una gran película de terror, digamos, casi clásica, yo creo. Estoy muy, muy contento de haber participado en ella. Creo que además Macarena ha hecho un trabajo impresionante. Se ha metido en el personaje, o sea,
yo recuerdo que es que su cuerpo era distinto durante el rodaje, todo su cuerpo, la forma de su cuerpo estaba cambiada. He tenido también el placer de trabajar con Nadia, que es una actriz estupenda, y la verdad es que ha sido un rodaje fantástico. Y luego, pues la verdad es que estamos muy contentos. La película fue seleccionada en la sección oficial de Toronto, que eso no es nada fácil. No. Ha tenido muy, muy buenas críticas, sobre todo en los medios americanos, la han puesto muy bien. Y bueno, y nos vamos a Sitges el mes que viene, creo que es, ¿no? Sí, el mes que viene. El mes que viene nos vamos a Sitges y con muchísimas ganas. Creo que tenemos un peliculón. Y de nuevo un cambio de género. Sí. Nunca habías hecho terror. O suspense fuerte, que yo recuerde, no. Bueno, suspense un poco, pero, sí, pero terror, el no. cuerpo, pero bueno, terror. El cuerpo o sea, no es terror. O sea, sí, el cuerpo no, esto rozaba el thriller y el Sí. era otra historia. Esto sí es una película, es una peli, sí, de terror, pero creo que es una película de terror sobre todo muy elegante. Por eso digo que, vamos, que es una película clásica de terror en el mejor sentido de la palabra. Es una película muy, muy elegante, con unos planos alucinantes, una iluminación súper cuidada y luego toda la época, todo el atrezo, muy, muy, muy cuidado. Y bueno, creo que va a dar muchas sorpresas esta peli. Vamos, esta mujer está haciendo la vida imposible, ¿no? Hasta Sí. ahí podemos leer, ¿no? Sí, no quiero tampoco aventurarme mucho y contar mucho porque la verdad es que la peli mola, esta sí que mola también. Verla. Verla y ver cómo empiezan a abrirse los tentáculos de la trama. Sí. Claro, es que es muy difícil. Yo cuando te toca hablar una película en el que el suspense, en el que no puedes contar, o sea, puedes velar muy poco, es complicado luego incluso en las entrevistas, porque ¿qué desvelas, qué no desvelas? Porque partes con la idea de que la has visto, ¿no? Bueno, en este caso, como no la he visto, pues pregunto y ahí me quedo. Luego hay una miniserie para televisión, que yo creo que ya la has terminado, la de Blanca Suárez, ¿no? Sí, Los Nuestros, sí, Los Nuestros. en el que estás en un cuerpo de élite, hay que rescatar y tal. Ahí supongo que de nuevo la acción. Sí. Por la foto que hemos visto, ya Sí. ahí te toca Ha correr. sido Mejor muy dicho. cañero, sí. No, bueno, sobre todo ha sido la preparación, porque hemos tenido 2 meses de preparación. La verdad es que ha sido un gustazo. El ejército se ha portado de maravilla con nosotros, nos han ayudado muchísimo, nos han llevado de maniobras a Zaragoza, hemos estado, bueno, la verdad es que ha sido una instrucción muy interesante, muy buena. Ellos también tenían mucha ilusión en que se hiciera esta serie, ¿no? Y que, digamos, pues que se viera lo que es más o menos el ejército hoy día. Y luego, pues es que encima hemos tenido la suerte de ir a rodar a Fuerteventura, que es un entorno fantástico, que, vamos, yo estaba allí, es que parece que estás en, bueno, claro, es que estás en África, estás en el Ayun prácticamente, a 100 kilómetros. Y la verdad es que ha sido una experiencia brutal, muy, muy contento. Y esta sí que tengo ganas de verla, porque he visto cosas que he doblado, pero todavía no la he podido ver. Y además, que últimamente ya lo estás haciendo en televisión, con un principio y un final, es decir, unos capítulos concretos. Y ya está, el arco te lo sabes desde un principio hasta el final, no sabes lo que va a pasar la siguiente temporada y nada, de momento está cerrado. Sí, no, esto está cerrado, esto es una miniserie, está cerrada. Vamos, lo otro también tiene su rollito, ¿eh? O sea, el no saber qué va a pasar, ¿no? el no saber qué va a Como el pasar y espectador, tal, ¿no? ¿Por dónde casi vas? como el espectador, y de repente te llega el capítulo y te lo lees y hostia, pero ¿cómo nos hemos ido por aquí? ¿Cómo vamos para allá? También tiene su rollo, sí. Y luego Urbizu me habló de un proyecto fantástico, incluso me contó el argumento y dije, bueno, peliculón fijo. Y se ha publicado ya que vas a estar en el reparto, que parece que es muy amplio por otro lado, y que se llama así, ¿eh? No estoy llamando ni insultando a nadie. 2014, Hijos de puta, ¿no? Se llama así la peli. Sí. Y ahí estarás con Urbizu. Sí. Imagino que con muchas ganas. Sí, la verdad es que con muchísimas ganas. Y bueno, te puedo decir que o sea, es un personaje, no sé, creo que es un personaje por el que cualquier actor mataría. Es comedia además, cosa que Enrique creo que nunca ha hecho. Y lo que pasa que es una comedia de la España cañí profunda y con ese toque del maestro Enrique. Dura. Sí, es dura, pero va es directamente fantástica. al estómago, o sea, incluso la carcajada te ríes y luego Sí, te pega el te ríes, sí, puñetazo. yo creo que la gente se va a reír y luego va a decir, madre mía de lo que me Pero estoy me riendo. estoy riendo, ¿no? Que no es poca Sí. cosa.
Hugo, siempre te preguntan en las entrevistas, ¿cuál es tu meta? ¿Hacia dónde quieres ir y tal? Tú dices, es que no tengo metas, nunca me he puesto una meta, mi única meta es trabajar. Sí, Y supongo que seguirás opinando lo mismo. sí, sí, mi única meta es trabajar y no sé, es que también me ha ido muy bien en este trabajo y nunca he tenido una meta concreta, o sea, de repente me han llegado cosas que incluso ni siquiera me las había planteado en mis metas, ¿no? O sea, Alex de la Iglesia yo no me lo había planteado en un principio. O sea, claro, hombre, me lo había imaginado, pero planteármelo como meta no me lo había planteado. Almodóvar. O Almodóvar. Y de repente un día, pues pasa, ¿no? Y la vida te sorprende y esta profesión te sorprende así. Yo prefiero seguir igual, o sea, quiero decir, disfrutando, elegir los personajes que me gustan o luchar por los personajes que me gustan y bueno, y ser un poco coherente con la forma, digamos, de trabajar que creo que hay que tener. Siempre dices que lo que más me cuesta, lo que más me hace sufrir es la comedia, por mantener el tempo y la fuerza y la energía que requiere hacer una comedia. La comedia necesita... Tiene eso aquel, ¿eh? Sí, la comedia es física. O sea, me refiero, es una técnica muy física. No sé tampoco cómo explicarlo y sobre todo es ritmo. Y bueno, es muy divertida, es muy gratificante, uno se lo pasa muy bien, pero puede ser agotadora. Digo, en un rodaje, día a día, ¿no? Puede ser agotadora porque el nivel de energía que se necesita en una comedia es distinto. Es distinto. Pero vamos, a mí la verdad es que me gusta hacer de todo. Pero en la comedia me siento muy a gusto. Se siente a gusto en la tele, se siente a gusto en el cine, aunque ahora quiere enfocar más su trabajo hacia el cine. Y de vez en cuando se siente a gusto en las tablas. El problema que tienen las tablas es el tiempo que requiere, que no te deja hacer ninguna otra cosa. Pero no descartéis que le volvamos a ver otra vez en teatro cuando pueda, cuando quiera o cuando le apetezca el proyecto, porque como no se plantea metas, llega una cosa, le gusta y dice, pues venga, que me enamoro de esto, ala, tiramos para adelante, ¿no? Es un poco como el amor de verdad. Funciona así, yo... Tiras para adelante según el impulso que... en ese sentido sí, es como muy adolescente esto, ¿no? De repente te llega alguien, te enseña, te manda un guión, te enseña unos bocetos y de repente empiezas a enamorar del proyecto. Y hoy día ya lo que piensas es, por favor que salga, por favor que salga. Que salga, nunca mejor dicho. Y bueno, entre sus proyectos en un futuro, porque a él le gustaría dirigir. Siempre dice que la parte técnica es la más dura, o sea, como que eso le apetece menos, pero todo lo que es montar una escena, trabajar con los actores, etcétera, etcétera, eso sí que le pone, vamos a decir la palabra. Pero bueno, todo llegará con el tiempo. Me dicen que llevo media hora. Yo me puedo hablar con Hugo y se me va el tiempo como el que tiene Hugo, has hecho una película estupenda, en Dioses y Perros, pero aparte de eso estoy deseando ver los proyectos. Lo que más me gusta es que estés trabajando, porque significa que voy a ver un actor que ya le he visto desde hace mucho tiempo crecer. Y como vas creciendo y cada película me va sorprendiendo, bueno, a mí y a todo el mundo, por tu buen hacer fundamentalmente. Puede gustarte más o menos la película, pero hay algo que vas logrando y es tener tu propio sello. Y eso es muy difícil, Hugo. Y eso lo tienes. Querido, sabes que te aprecio, sabes que te admiro y espero verte dentro de muy poco, no sé con qué, pero con alguna de estas cosas seguro que nos vemos. De estas cosas importantes que van a estar ahí. Será un placer, como siempre. Un placer, Hugo, de verdad, un abrazo fuerte.